tardes, ya estamos de vuelta mirando a los mercados financieros y lo hacemos, ya saben, con la mirada puesta en Wall Street porque, bueno, como saben, hoy se ha conocido el dato de inflación PCE que ha quedado mejor de lo esperado y eso ha llevado de nuevo a los índices de Wall Street a cotizar en el entorno de los máximos históricos. Todavía estamos lejos, bueno, lejos, quien dice lejos, a unos 30 puntos realmente en el S&P 500 de esos máximos históricos. Los máximos están en los 4.796 puntos, estamos en los 4.761. 0,3% es lo que está subiendo ahora mismo el S&P 500, sube el Nasdaq también un 0,2 hasta los casi 16.800 puntos, Dow Jones un poco menos, un 0,09%, 37.440 puntos. Miramos también al petróleo, que está ahora mismo cayendo un 0,4%, estaba subiendo hace un ratito cuando lo hemos repasado por última vez, estaba de hecho repuntando más de un 1%. En cuanto a compañías, bueno, compañías no, a noticias también de última hora que se han conocido hace muy poquito, Rusia, que bueno, ya les han contado, les recordamos aquí, Rusia planea reducir las exportaciones de petróleo desde sus puertos marítimos en enero en 100.000, entre 100.000 y 200.000 barriles diarios respecto a los niveles de diciembre en medio de un mayor rendimiento de sus refinerías. Así lo están informando a fuentes de Rusia a Reuters. Dicen que el cronograma de exportación trimestral, bueno, es un plan de exportación de 3 meses para las compañías petroleras rusas que fue emitido antes de, bueno, se emite cada vez antes de un nuevo trimestre y les permite planificar el suministro. Bueno, pues esto es simplemente algo que hemos conocido al respecto. Por cierto, tenemos también que mirar a Ucrania y a la relación que tiene con Polonia. Ya saben que en los últimos meses la relación precisamente buena no ha sido, pero parece que poco a poco también están intentando ir resolviendo algunas de las tensiones o presiones que puede haber entre esos dos países. Sergio Fernández, buenas tardes. Cuéntanos la última novedad al respecto de esa relación Ucrania-Polonia. Muy buenas, Marta. Pues Ucrania y Polonia han dicho este viernes que están dispuestos a intentar resolver las cuestiones problemáticas en sus relaciones. Sufren especialmente por este bloqueo de los cruces fronterizos, sobre todo por parte de los camioneros polacos. La promesa ha surgido de una reunión que ha tenido lugar hoy mismo en Kiev entre el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y su homólogo polaco, Radoslav Sikorski. Se encuentra, este último, en su primer viaje oficial al extranjero. Ucrania, como saben, ha contado con Polonia como uno de sus aliados más cercanos de la Unión Europea en este conflicto que se sigue librando contra Rusia y además ha brindado asistencia humanitaria y militar y ha acogido a millones de refugiados ucranianos. A pesar de todo esto, como contamos, la actualidad pasa durante las últimas semanas por este bloqueo por parte de los camioneros polacos, pero ha habido una reunión de alto nivel entre los ministros de Asuntos Exteriores para limar estas asperezas y sobre todo trabajar para poner fin a estas cuestiones problemáticas que hay entre Ucrania y Polonia. Sergio, también tenemos que estar pendiente en esta última hora de geopolítica de Turquía porque ya queda muy poquito para que se empiece a debatir en el Parlamento sobre la entrada de Suecia en la OTAN. El martes se va a reunir la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco. Van a considerar de nuevo la candidatura de Suecia a la OTAN, según ha mostrado el sitio web del Parlamento. Esto es un primer paso que es necesario precisamente para esta ratificación. Suecia y Finlandia han solicitado unirse a la OTAN el año pasado, después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero Turquía, miembro de la OTAN, ha planteado objeciones sobre lo que dijo que era la protección de los dos países a grupos que Ankara considera terroristas. Suecia, por su parte, cree que ya ha hecho todo lo posible para abordar las preocupaciones de Turquía, pero su caso para ser miembro de la OTAN está ahora en manos de los legisladores. El proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento antes de la votación de la Asamblea General en pleno. El presidente Erdogan ha dicho que luego lo va a promulgar, aunque eso sí, dice que Ankara espera más de Suecia en la lucha contra el grupo terrorista PKK. Erdogan dice que va a intentar facilitar la ratificación tanto como fuera posible. Hablamos antes de disputas entre Ucrania y Polonia. Suecia y Turquía también llevan semanas, meses, en este caso también, limando asperezas y parece que la semana que viene puede darse luz verde a la entrada de Suecia en la OTAN. Bueno, pues vamos a ver si la semana que viene finalmente tenemos esa entrada que tanto se ha hecho esperar en el tiempo. Sergio, vamos a echar un vistazo también a otras noticias, en este caso noticias macro en Estados Unidos. Ventas de viviendas nuevas que hemos conocido hace muy poquito, que han caído, por cierto, inesperadamente en el mes de noviembre, impulsados por una fuerte caída, sobre todo en la zona sur, y sugiriendo desde luego un camino lleno de baches hacia la recuperación del mercado inmobiliario. Las compras de viviendas unifamiliares han caído un 12,2% en
un ritmo anual de 590.000 el mes pasado, mínimo de un año, por cierto, también. El pronóstico medio, básicamente por parte de Bloomberg, estaba en una tasa de 690.000, para que se hagan una idea de lo mucho que ha caído esas ventas de viviendas nuevas. Por lo tanto, sugerencias de que el mercado inmobiliario de Estados Unidos, sobre todo el mercado de la vivienda, podría no estar gozando de su mejor momento en el país estadounidense. Más datos macro que hemos conocido hace un ratito. Pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, que han subido también en el mes de noviembre, impulsados por las reservas de aviones, el gasto empresarial en equipos, que parece también que ha deslucido en parte en medio de mayores costes de endeudamiento. Y bueno, básicamente ese dato de pedidos de bienes duraderos ha subido un 5,4%. Los datos de octubre, por cierto, también se han revisado al alza para mostrar que los pedidos cayeron un 5,1 en lugar de ese 5,4 que es el dato que teníamos anteriormente. Los expertos pensaban que en el día de hoy el dato que íbamos a tener era simplemente de un aumento de un 2,2%, pero ha sido bastante mayor, de prácticamente el doble. Además, recuerden que la industria manufacturera es una industria muy importante en Estados Unidos. Supone aproximadamente el 10,3% de toda la economía, pero todavía sigue paralizada por esos tipos de interés tan altos que hemos visto en Estados Unidos. Por cierto, allí peligro por el boom de la deuda que está habiendo entre los ciudadanos estadounidenses. Los saldos de las tarjetas de crédito en Estados Unidos han aumentado alrededor de 48.000 millones de dólares solo en el tercer trimestre de este año, elevando el total a $1 billón. Más de $1 billón es la deuda que tienen los ciudadanos estadounidenses en esas tarjetas de crédito, según datos de la Reserva Federal de Nueva York. Y eso antes, son datos anteriores a la temporada navideña, que ya saben que aquí los gastos y las deudas también aumentan de manera considerable. Bueno, esas facturas están aumentando también en un momento en el que la tasa de porcentaje anual promedio se ha disparado por encima del 20% hasta alcanzar un nivel más alto, el nivel más alto registrado nunca. Al mismo tiempo también se estima que el 40% de todos los estadounidenses han agotado ya sus ahorros de la pandemia para afrontar también esas facturas que cada vez son más altas. Tenemos que mirar ahora también a la crisis del Mar Rojo y a las consecuencias que estamos viviendo en los lugares del mundo afectados, entre ellos el continente africano, que ya saben que es por donde están circulando ahora mismo, a través del cual no, por el borde del continente africano, es por donde están ahora mismo circulando los buques que están evitando pasar por el Mar Rojo. Allí estamos viendo caos en los puertos africanos tras los desvíos de los buques para evitar la crisis del Mar Rojo. Y es que las compañías navieras que están ahora mismo navegando por alrededor de África, por el Cabo de Buena Esperanza, para evitar los ataques de los hutíes, se están enfrentando a decisiones difíciles como dónde tener que repostar, dónde reabastecerse. Y claro, ahí los puertos africanos contra lo que están luchando es contra la burocracia, la congestión, las malas instalaciones también. Eso por lo menos están diciendo algunas de las compañías del sector. Hay que recordar que los principales puertos de Sudáfrica, incluido Durban, que es uno de los más grandes de África en términos de volúmenes de contenedores manejados, también los puertos de Ciudad del Cabo, se encuentran entre los de peor desempeño a nivel mundial según un índice el índice 2022 del Banco Mundial que se publicó en el mes de mayo. Así que son puertos que están abarrotados de un mal desempeño en los últimos años y que ahora, desde luego, que con tanto buque que está parando allí, pues está haciendo que el caos todavía sea aún mayor. Por cierto, también recordar que hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU se va a votar también respecto a una resolución para dar más ayuda humanitaria al territorio de Gaza. Lo que se está intentando es que Estados Unidos no ejerza ese poder también de veto sobre esta resolución. Y hoy también tenemos que mirar algunos datos macroeconómicos importantes que hemos conocido en el día de hoy y que vamos a comentar enseguida también con Juan Tugores. Dato de PCE, se lo recuerdo, 2,6%. Estaba en el 2,8, baja, 2,8 no, perdón, en el 2,8 era donde estaba la estimación. El consenso de los analistas pensaba que la inflación iba a bajar del 3% al 2,8%. Finalmente ha bajado al 2,6%. Este es uno de los datos macro importantes del día de hoy, pero también el dato de PIB en España y en el Reino Unido. En España, aquí hemos conocido que en el tercer trimestre el PIB ha crecido un 0,3%, no es mucho, pero no estamos en una situación de estancamiento económico, ni de contracción, ni de recesión técnica. Y en el Reino Unido,
Parece que sí, que en este caso se acercan a la recesión. El PIB ha caído un 0,1% entre julio y septiembre y esto es una revisión a la baja con respecto a la estimación que había anteriormente, que era de un crecimiento estable, es decir, del 0%. También, por cierto, en los 3 meses anteriores hubo un crecimiento del 0, así que no venimos tampoco de un crecimiento boyante, venimos de un crecimiento del 0, ahora menos 0,1, como en el trimestre siguiente, es decir, en el último del año, veamos un crecimiento negativo, estaríamos ante una recesión técnica en el Reino Unido, en el país británico, que ya saben que se ha enfrentado a una inflación muy alta también en los últimos meses, más alta que en otros países de la Unión Europea, y que bueno, pues ahora también está luchando para evitar una recesión técnica, igual que por ejemplo lo está haciendo Alemania o la eurozona en definitiva. Bueno, muchas cuestiones macroeconómicas en el día de hoy, datos de Estados Unidos, PCE, datos también del Reino Unido, de España, que eso también es interesante, aunque parezca que el dato es bueno relativamente, 0,3% de crecimiento. Por dentro podemos ver que hay algunos sectores de la economía española que estarían en recesión técnica. Y ahora